Muy buenas. Pregunta recurrente en condicionamiento operante. ¿En qué se diferencia la extinción del castigo negativo? En la extinción quitamos el reforzador para eliminar la conducta. En el castigo negativo quitamos un estímulo apetitivo para reducir la conducta. Entonces, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo ni en la teoría ni en la práctica. Vamos a verlo con un par de ejemplos. Primer caso, organismo, edad 10 años y 8 meses. Especie, aspirante a Homo sapiens. Sexo, hembra. Entorno cultural, Europa Occidental, clase media. Vamos, una niña corriente de nuestro entorno. Vamos a ver la adquisición de una conducta. Un buen día, en la mesa familiar, durante la cena, el organismo profiere una verbalización inadecuada para el contexto. Algo como, por ejemplo, tengo un tomate que parece un culo, pero no tiene ojete, voy a hacérselo. Y coge un palillo. Esta lechuga tan verde y tan rizada parece el pelo del chichi de una marciana. Papá, esta sopa sabe a caca de velociraptor con diarrea. Y a cada vez su hermano se parte de risa. Es que se troncha el tío. La cadena operante está clara. Antecedente, mesa familiar. Conducta, verbalización, digamos, inadecuada. Consecuente, las risas del hermano. Este consecuente va a actuar como un reforzador positivo, evidentemente. Si esta situación se repite y el consecuente se sigue dando, la conducta va a tender a afianzarse, a reforzarse, de tal manera que va a llegar un momento en el que va a ser una situación continua. En cuanto se sientan a cenar, la niña empieza a decir verbalizaciones inadecuadas ocasionales y esta conducta es mantenida por el reforzador positivo de las risas de su hermano. Así que la conducta puede llegar a alcanzar una tasa bastante alta. Ahora vamos a extinguirla. Para extinguir lo que hacemos es quitar el consecuente. El consecuente son las risas del hermano. ¿Cómo conseguimos que el hermano no se ría? Hombre, pues no lo vamos a drogar o a disecarlo, evidentemente. Hay procedimientos para ello, también basados en las técnicas de condicionamiento y para no liarla más vamos a dar por sentado que hemos aplicado alguno de estos procedimientos y hemos conseguido que al hermano ya no le produzcan risas las verbalizaciones escatológicas de su hermano. Así que ahora ya no hay reforzador para la conducta, por mucho que la niña diga cosas salidas de madre, pues no se va a reír su hermano, no va a pasar nada interesante a continuación. Esta es la típica situación de extinción. El reforzador ha desaparecido y nos cabe esperar que se produzca con mucha probabilidad un pico de respuesta. Al principio dirá más cosas cochinas y más guarras todavía. Pero pronto la conducta empezará a decaer, empezará a extinguirse y llegará un momento en el que, a falta de un reforzador que la mantenga, la conducta desaparecerá. Extinción culminada. Segundo caso, vamos a suponer el mismo organismo. La misma conducta, el mismo antecedente, cena familiar, verbalizaciones inapropiadas. Pero ahora es hija única. No tiene un hermano que le ría las gracias. El caso es que observamos que de vez en cuando la niña dice cosas inadecuadas en la mesa, pero desconocemos si hay un consecuente que esté reforzando esa conducta y en tal caso cuál sería, no lo sabemos. Así que vamos a aplicar castigo negativo. Introducimos un nuevo consecuente contingente con la conducta. Cada vez que la niña diga una guarrada, se queda sin móvil hasta el día siguiente. Lo hemos elegido con toda intención, porque sabemos que al organismo le complace extremadamente, después de cenar, meterse en su habitación con el móvil para cotorrear por WhatsApp con los colegas. Es decir, le estamos quitando algo muy apetitivo. Pero con esto hemos creado una nueva cadena. Antecedente, mesa familiar, conducta, verbalizaciones inadecuadas, consecuente, pérdida del móvil, temporalmente. Probablemente observaremos que la conducta se reduce. Este efecto es lo que llamamos castigo, precisamente. Pero se trata de un castigo negativo porque lo hemos conseguido no dándole un palo en la cabeza, por ejemplo, sino quitándole algo, retirándoselo. Si todo va bien, es posible que la conducta quede completamente eliminada. Por lo tanto, en la extinción rompemos una cadena preexistente en la cual el organismo recibía un consecuente que es el que quitamos, y es el consecuente que mantenía la conducta. Podemos interpretar que la niña decía barbaridades instrumentalmente para obtener las risas del hermano. Un poco como la rata que presiona la palanca para obtener comida. En cambio, en el castigo negativo creamos una cadena nueva, como hemos dicho antes, con un consecuente que consiste en quitarle algo a la niña, el móvil. Pero lo que le quitamos no era lo que mantenía la conducta, que no lo sabíamos. Desde luego no podemos decir que la niña dijera burradas en la mesa para poder usar el móvil. No tenía nada que ver anteriormente. Supongo que con esto la diferencia teórica entre extinción y castigo negativo queda clara.
Pero nos queda la pregunta práctica. ¿Hay diferencia en resultados? ¿Funciona una técnica mejor que la otra? Podríamos decir que sí. En líneas generales, la extinción funciona mejor que el castigo negativo cuando la extinción es aplicable. La extinción le pega a la conducta indeseada en toda la línea de flotación, le quita el consecuente que la mantiene. Lo que ocurre es que, como sucedía en nuestro segundo caso, algunas veces, bastantes, no vamos a saber cuál es el consecuente que estaba manteniendo la conducta, con lo cual no podemos aplicar extinción, no sabemos qué tenemos que quitar. En situaciones como las de nuestro segundo caso, es muy posible que haya reforzadores ocultos que están manteniendo la conducta y que nosotros no hemos identificado, que no hemos detectado. Por ejemplo, en el segundo caso, en el que no hay un hermano que se ría, es perfectamente posible que la conducta esté siendo mantenida por las expresiones de escándalo, de horror, de agobio de los padres. Sí, este tipo de expresiones pueden perfectamente actuar como un reforzador positivo porque son expresiones de reactividad emocional. Y recordad que las manifestaciones de reactividad emocional constituyen a menudo un poderoso reforzador positivo para los seres humanos, incluso si esas emociones son negativas. Le está diciendo a la niña, puedes conmoverme, puedes escandalizarme, tienes poder. Claro, si esto fuera así, si hubiera un reforzador que no hemos identificado y aplicamos castigo negativo, estamos montando un combate. Estamos poniendo a ese reforzador tácito contra el castigo negativo. Esto a veces nos saldrá mejor, a veces nos saldrá peor. Si por el contrario tenemos identificado al reforzador que mantiene la conducta y lo quitamos, esa batalla la ganamos casi seguro. En definitiva, si conocemos el consecuente, vamos a preferir aplicar extinción en la gran mayoría de los casos. Además, al aplicar extinción, nos libramos de los efectos secundarios negativos que tiene la aplicación de cualquier técnica de castigo. Por ejemplo, la animadversión que se produce por parte del organismo con respecto a quien le administra el castigo. Evidentemente, el hecho de que le priven frecuentemente de algo deseado, como el uso del teléfono móvil, no va a contribuir a mejorar las relaciones de la niña con sus padres. Pero esto, desde luego, no significa que el castigo negativo no sirva para nada, ni muchísimo menos. Hemos visto ejemplos muy sencillos, muy simplificados. En realidad, en la práctica, en los casos de escala de complejidad real, es muy frecuente que no sepamos cuál es el consecuente de una conducta que queremos eliminar. Y en ese caso no podemos aplicar extinción y nos queda la opción del castigo negativo, que muchas veces, si lo hacemos bien, va a funcionar perfectamente para reducir cuanto queramos la conducta no deseada. O bien, en las fases iniciales de una conducta problemática o potencialmente problemática, en que todavía no se ha establecido del todo una cadena operante de refuerzo positivo que mantenga esa conducta, puede ser muy útil aplicar castigo negativo de una forma un tanto preventiva. Podríamos abortar la formación de esa cadena y conseguir que la conducta no llegue a estabilizarse. Estos son solo algunos ejemplos. Hay muchos otros casos en que el castigo negativo es aconsejable. Pero vamos, si puedes aplicar extinción, que no siempre puedes, si puedes, seguramente será tu mejor opción. Bueno, espero que esto te haya aclarado algo el tema. Si te quedan dudas, puedes plantearlas abajo, en los comentarios, abajo, o en el foro de tutorías de Moodle. Y lo mismo si se te ocurre algún tema para futuros vídeos, también se agradecerá la sugerencia. Si esto te ha resultado útil, no te olvides del refuercito para el profe. Si no puede ser una cerveza, pues por lo menos un like, que no te cuesta nada. Muchas gracias y hasta la próxima. What?